Si yo les preguntaría a ustedes a qué clase socioeconómica creen que pertenecen, la gran mayoría de ustedes diría que es la clase media. Y resulta que casi todos en nuestra sociedad piensan eso. En las películas, en el internet y la televisión, la clase media normalmente es caracterizada por tener una casa o un apartamento, un auto, 2 hijos y un estándar de vida relativamente bueno. No tienen muchos lujos, pero tampoco tienen muchos problemas económicos. No obstante, esta es la imagen que vemos en la televisión y normalmente se vende como el sueño americano. Pero lamento decirles que el sueño americano ya no existe. La realidad de la clase media es que es mucho más pobre de lo que parece y está desapareciendo. Así es, la clase media ha sido explotada y es tratada como un grupo de ovejas que se puede ordeñar. Y ahora las condiciones de la clase media están peores que nunca. La idea del sueño americano hoy en día no es más que un sueño. La realidad es que los ricos se están volviendo más ricos y los pobres se están volviendo más pobres. En este video yo te voy a explicar por qué la clase media está condenada a la pobreza. Y tú probablemente estarás pensando que este va a ser un tema muy pesimista. Pues no, yo te voy a explicar exactamente por qué la clase media está condenada a la pobreza y cómo tú puedes evitar toda esta situación. Así es, al finalizar este video tú vas a obtener conocimiento que te va a ayudar a salir de este círculo vicioso. Empecemos rápidamente con la pregunta. ¿Qué es la clase media? Como les explicaba en las películas, la definición de la clase media normalmente es conocida como el sueño americano. Esto significa que uno pertenece a un hogar donde la familia es dueña de una casa, tienen un vehículo, los 2 padres trabajan y tienen algún tipo de seguridad financiera. Pero esta idea es muy general y para poder hacer el análisis tenemos que ser más exactos. Como se imaginarán, la mayoría de los economistas dividen a la población en 3 clases distintas según tus ingresos. Está la clase con los ingresos más bajos, la clase con los ingresos medios y la clase con ingresos altos. Ahora, saber exactamente cuánto uno debe ganar para estar en las clases socioeconómicas es muy relativo. En Estados Unidos, por ejemplo, el hogar de clase media actual gana alrededor de $86,000 al año. Ojo, este es el hogar en conjunto. Es decir, ellos han calculado que este ingreso refleje un hogar con una madre, un padre y como mínimo un niño. En fin, esta cifra puede que sorprenda a la mayoría de las personas porque es un ingreso alto. Pero nuevamente todo es relativo. Y aquí estamos usando a los Estados Unidos como ejemplo. Y acuérdense, esta es una cifra nominal. La realidad es que la clase media está más pobre que nunca y esto se los voy a demostrar en breve. No obstante, en comparación, un hogar de clase baja gana casi $26,000, mientras que un hogar de clase alta gana casi $188,000 al año. Como verán, las diferencias son enormes, pero aquí la gran pregunta sería, ¿qué porcentaje de la población es clase media, baja o alta? Pues aquí van a ver cómo la población se divide en cuanto a estas clases. Y como verán, la clase media, según las últimas cifras del 2016, representa más o menos el 52%, mientras que la baja el 29% y la alta el 19%. Pero aquí también van a ver los cambios históricos. Como verán, la clase media representaba el 61% de la población en 1971. Así que la manera como podemos interpretar este gráfico es que la clase media se está achicando, mientras que la clase baja y la alta están creciendo. Pero aquí quisiera que demos un paso atrás. Entonces, ya sabemos qué es la clase media, cuánto gana y qué porcentaje de la población representa. Ahora, ¿por qué está más pobre que nunca la clase media? La respuesta a esta pregunta es muy simple. La clase media no se está desarrollando al ritmo de la economía. Nosotros estamos viviendo en una era donde el crecimiento económico es astronómico. Para que te des una idea de lo fuerte que ha sido este crecimiento, en los años 1970 el Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la economía mundial, era de alrededor de $3 billones. En fin, hoy en día esta cifra es casi de $81 billones. No obstante, ¿cómo crees que el salario de la clase media en los Estados Unidos ha crecido en estas mismas fechas? Pues, como lo podrán ver aquí,
En 1970, los ingresos de la clase media era de $58,000 al año, mientras que hoy en día, como les decía, el ingreso promedio de la clase media es de $86,000. Y en el caso de la clase baja, esta cifra es aún más decepcionante. La clase baja en 1970 ganaba lo equivalente a $20,000, mientras que hoy en día gana casi $29,000. Así que los ingresos no han subido al ritmo de la economía mundial. Pero hay otro elemento aún más importante que explica por qué la clase media está más pobre que nunca: la inflación. $1 hoy no equivale lo mismo que $1 hace 60 años. Hace 60 años, $1 te podía comprar 2 galones de leche, mientras que $1 hoy no te compra ni un cuarto de galón de leche. Por lo tanto, cuando uno habla de valores históricos del dinero, uno tiene que ajustar con la inflación. Y si ajustamos con la inflación, los salarios reales no han crecido casi nada según este gráfico. Aquí, por ejemplo, al ajustar con la inflación, el salario por hora promedio en los Estados Unidos era lo equivalente a $20.27 en 1964. Hoy en día, ese mismo salario es de $22.65. Eso quiere decir que, ajustando por la inflación, el salario promedio por hora solamente ha subido un 10% desde hace 60 años, mientras que los precios de todas las cosas han subido de una manera exponencial. Una casa en los Estados Unidos en el año 1960 costaba en promedio $18,000. Hoy en día vale más de $410,000. De la misma manera, un automóvil en el año 1960 valía $2,700, mientras que hoy en día un automóvil promedio en Estados Unidos vale más de $40,000. Por lo tanto, ese salario que recibes al final del mes, aunque puede que sea más alto este año que hace 10 o 20 años, te compra menos cosas. Y aunque tú creerías que tu abuelo ganaba poco en el año 1960, ese salario le compraba muchas más cosas de lo que tu salario te compra ahora. Y ese es el efecto devastador que tiene la inflación en la clase media. Cada año nos deja más y más pobres. Pero aquí demos un paso atrás. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la clase media? Pues como te mostré con todos estos gráficos y estadísticas, la clase media y la clase baja hoy en día está mucho peor que antes. Las clases medias han visto sus salarios crecer, pero no al ritmo de la economía. Luego, la clase media, aunque gane más dinero hoy, gracias a la inflación, este dinero les puede comprar menos cosas. Y finalmente, la clase media se está achicando. Antes, la clase media representaba más del 60% de la población en los Estados Unidos, mientras que hoy en día representa el 50%. Al otro lado de la moneda, la clase alta está mucho mejor hoy que antes. Hay el dicho, los ricos se hacen más ricos. Pues en este caso es verdad. Los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Y la razón por qué este es el caso es muy simple. Los ricos son los dueños de la economía. Así es, el top 1% de la población es dueña de más del 50% de todos los activos en este mundo. Esos activos son mayormente empresas productivas, bienes raíces y tierras. Eso significa que a lo que crece la economía, su riqueza también crece. Mientras que la clase media no es dueña de estos activos. Todos somos simples empleados. La gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Pues eso nos lleva a la última sección de este video. Cómo tú puedes salir de este círculo vicioso y tratar de mejorar tu posición financiera. Primero, déjame explicarte que la sociedad no quiere que tú seas rico. He hecho un video donde explico por qué la sociedad nos tiene programados a ser pobres. En ese video te explico que el sistema académico que tenemos hoy es una herencia del sistema educativo que se desarrolló en Alemania en los años 1700. En ese entonces, los alemanes estaban viendo los comienzos de la revolución industrial, donde nosotros fuimos de ser granjeros a trabajar en fábricas. Y para poder educar a estos trabajadores, el emperador de Prusia impuso un sistema educacional que imitaba lo que es trabajar en una fábrica. Te enseñaban a seguir órdenes, a llegar a tiempo, a acostumbrarte a un día laboral y también a que aceptes este sistema. Ellos no querían educar a los niños a ser visionarios, líderes o gente influyente. No, ellos querían que tú seas un buen trabajador,
sigas órdenes y al final del día llegues a tu casa a dormir para poder seguir trabajando al día siguiente. Mientras que los dueños de estas fábricas se enriquecían. Y ese sistema lamentablemente lo seguimos teniendo hoy y todos en tu alrededor fueron criados de esa misma manera. Pero ese es solo un elemento que te mantiene en la clase media. El segundo elemento es que no te enseñan qué son las finanzas personales y cómo tú puedes crear tu propia riqueza. En el colegio nos enseñan de todo. Gramática, matemáticas y hasta física. Pero nunca nos enseñan cómo funcionan las deudas, cómo se pagan impuestos, cómo invertir tu dinero y cómo ahorrar dinero. Las finanzas personales son extremadamente importantes para que tú puedas sobrevivir en nuestra economía, para bajar tus gastos e incrementar tus ingresos y luego invertir esos ahorros en empresas que producen aún más dinero. Me podrás llamar de conspiranoico, pero yo creo que esto es porque no quieren educarte a ti a ser rico, quieren que sigas siendo pobre. Y digo que no quieren que seas rico porque hoy en día nosotros estamos bombardeados con productos que son completamente innecesarios. En la televisión, en las redes sociales y hasta en la calle nos muestran todo el tiempo anuncios de ropa cara, de autos caros y todo lo que es consumo porque ellos te quieren ordeñar. Los dueños de las empresas no quieren que tú también seas dueño de tu propia empresa. Ellos quieren que tú seas un simple empleado, que trabajes tus horas y que gastes todo ese salario para que la economía siga creciendo. Pero como te expliqué, aunque esta economía crezca, tú te beneficias muy poco como asalariado. Es una verdadera barbaridad. Nos están tratando como que si fuésemos ovejas, ovejas de las cuales ellos pueden controlar y ordeñar para que nunca seamos libres. Pero eso fue hasta que llegó la era del Internet. Y es por eso que tú estás mirando este video. Ahora, podemos compartir información, conocimiento y las herramientas para poder sacarte de este círculo vicioso. Y ahí llega la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos salir de esta condena a la pobreza? Pues si tú eres una persona de clase media, lo primero que tú tienes que hacer es desprogramarte de todo este sistema. Tú tienes que empezar a poner tus finanzas en orden, bajar tus gastos innecesarios, empezar a ahorrar dinero y luego ver la forma de incrementar tus ingresos. Esto es mucho más fácil de lo que parece, pero no es imposible. Está bien que tengas tu trabajo, pero tienes que empezar a ver la forma de cómo tú puedes incrementar tus ingresos, sea en tu trabajo existente y al conseguirte múltiples fuentes de ingresos. Yo hablo de muchísimas formas de cómo tú puedes ganar dinero extra en mi canal, así que te aconsejo que entres y busques todo esto completamente gratis. Luego, una cosa es que generes un excedente, pero por amor de Dios, no lo tengas en una cuenta bancaria. Tú estás perdiendo dinero al tenerlo en una cuenta bancaria. Tú tienes que invertir este dinero inmediatamente y volverte dueño de todos esos activos que he mencionado, sea a través de la bolsa de valores, bienes raíces o los activos alternativos. Yo entro a detalle sobre este tipo de inversiones en mi canal. Nuevamente, te invito a que investigues más. Luego, más adelante, tienes que empezar a emprender. Y aquí emprender no significa ser consultor, tener trabajitos extra o ganar dinero vendiendo productos como Herbalife. Aquí tú tienes que dedicarle meses o años a desarrollar tus habilidades y ofrecer algún proyecto o servicio que hace falta en la sociedad. Tú tienes que añadirle valor a la vida de tus clientes y ellos te van a compensar. Este tipo de emprendimiento puede ser empezar una empresa de contabilidad, de computación, de limpieza o también puedes sacarle el jugo a la era digital con el Internet y ofrecer algún servicio digital. Pero aquí está el detalle. Sea lo que hagas, tú tienes que comprometerte a trabajar muchísimo y a no darte por vencido. La gran mayoría de las personas fallan al hacer esto y es por eso que prefieren ser conformes y quedarse en la clase media. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué necesitas para salir de esta condena? Déjame saberlo en los comentarios aquí abajo y yo voy a ir preparando videos para ayudarte. Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo tú puedes invertir en la bolsa de valores. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.